Y ponga atención a este rescate. Nosotros le hemos dado con detención el aspecto de cómo este policía termina salvando la vida de una mujer, una conductora. Esto ocurre en Estados Unidos, esto en Colorado. Este policía estaba transitando por este lugar y se encuentra de frente con este vehículo que empieza a incendiarse y escucha un bocinazo y eso le hace entrever de que alguien estaba al interior de este vehículo. Y esto es una suerte de milagro y como empiezan a dar todas las cosas para que finalmente ese policía estuviese en el momento indicado y en el lugar indicado. ¿Por qué? Este policía había dejado a unos detenidos hacia la comisaría. Estaba en otro procedimiento. En otro procedimiento. Y en mitad de esto es que se percata de este accidente múltiple que involucra a este vehículo que empieza a incendiarse. En primera instancia pensó que habían descendido quienes estaban al interior de este vehículo, sus ocupantes, pero cuando escuchan el ruido del bocinazo se da cuenta que no es así. Claro. Y ahí, en una desesperación, el policía actuó muy rápido y lo que pudo acceder fue tomarla desde las piernas. Era lo único que tenía para poder sacarla desde la ventana y de esta forma poder salvarla de este fuego que crecía constantemente. Y de hecho, ahora mira, si se percata ahora el registro se dará cuenta de que cuando abre el vidrio, el fuego se pone aún más agresivo por el ingreso del mismo oxígeno, claramente, y que eso hace que aumente con mayor rapidez. Por eso es que estas situaciones de rescate que hacen los bomberos, o en este caso este policía, es de fracción de segundos. Sí, y además es un acto muy instintivo. Ahora, menos mal que ella tuvo, yo no sé cómo, la entereza de tocar la bocina. Sí. Porque con las llamas que había en el auto era imposible ver si es que había alguien al interior, si es que ella no hubiera alertado. No, y de hecho quizás la persona, uno, no sé, yo me pondría en la situación de que no estaría tocando la bocina, sino más bien trataría de romper el vidrio con lo que fuese, gastando mi energía en eso, pero ella pensó, claro, quizás alguien podía escucharla e ir en rescate y guardar esa energía quizás para poder arrancar desde el vehículo, porque no, es impresionante. Con el fuego que hay, el dióxido de carbono que se empieza a concentrar, y hay que recordar que muchas veces en los incendios las personas fallecen más que nada por la respiración de este monóxido de carbono, más que por el mismo fuego. Estaba al interior lleno de humo. Antes de que el policía rompiera la ventana, se veía completo lleno de humo y ese es el instinto también de supervivencia, ¿no? Sí. O sea, de ella que hizo lo que estuviera a su alcance para poder zafar de la situación. Ahora, permanece en estado grave, ¿no? Sí. Bueno, es que la situación da para eso. Sí, Es un milagro que resultará con vida esta persona y claro, se fue trasladado de urgencia hasta una clínica allá en Estados Unidos, se le prestó los primeros auxilios, pero la gravedad de sus lesiones consta en la parte superior de su cuerpo. Es cosa de ver la imagen y usted se dará cuenta que ella estaba puesta con su cabeza, su tórax, en el lugar donde estaba el incendio. Entonces, tuvo que hacer toda esta maniobra de girarse, de ponerse quizás de espalda hacia el mismo asiento para poder salir con las piernas. Y ahí se alcanzaba también con el fuego en su pelo, que le genera esa herida. Y es la zona más compleja porque ahí es cuando se respira el calor, se hace también la quema de las vías respiratorias. Y este registro, Cari, se ha repetido con reiteradas ocasiones. Esto es una obra de construcción y esto no es una pelea, no es una riña, sino que son policías estadounidenses haciendo una redada en medio de la faena de estos trabajadores y que trataron de hacerlo a la sorpresa, o sea, en medio del trabajo ellos no tenían ni idea, algunos sí se percataron porque estaban un poquito más distantes de donde estaba ocurriendo esto y cuando se percatan de esta redada, los trabajadores trataron de arrancar por donde pudiesen. Y algunos de ellos sufrieron hasta accidentes, terminaron cayendo desde un piso de una altura de 3, nos estaban comentando algunos, en esta construcción de domicilio que se está haciendo, y terminaron con lesiones. Ahí están viendo cómo son detenidos para posteriormente pasar a este control migratorio. Acá hay que recordar que durante los últimos meses se ha intensificado con total magnitud estos trabajos de la policía estadounidense, particularmente el Departamento de Migraciones, con estas personas que se mantienen irregular en base a lo que dice el propio gobierno estadounidense. Ahora, me queda la duda de qué acciones desarrollarán también los jefes, los dueños de la obra, porque lo que va a pasar en definitiva es que o nadie va a querer empezar a trabajar en este tipo de oficio de las personas que están a lo mejor irregulares o a lo mejor tramitando su visa o su situación, o incluso de aquellos que estén regulares. ¿Por qué? Porque no los controlan ahí mismo. Se los llevan detenidos, esposados, en un microbús, como en un bus militar, hacia otro lugar donde los controlan. Por lo tanto, ¿qué persona, aunque esté en regla, va a querer pasar por eso también? No, imagínate.
De hecho, la característica que tengan, atención, es como un bus escolar, pero que está diseñado para el traslado de imputados. Es como cuando trasladan los presos. Los presos, exacto. En Estados Unidos, que lo hacen en ese tipo de buses. En ese tipo de buses. Y, bueno, nosotros lo hemos visto bien de cerca. Hay chilenos que dentro de estas redadas han caído presos y que pasan meses, y eso que se autodenuncian, o en algunos casos también se autodeportan del país, y pasan las semanas, pasan los meses, y aún así siguen en prisión y no son llevados, finalmente deportados hacia Chile, y eso ocurre con estas personas. Y acá simplemente ellos acusan de que es una discriminación. Uno puede estar con los papeles en regla, pero aún así te detienen porque en esta redada agarran al que piden, básicamente. Al que sea. Y que se genera esta situación. De hecho, hay comentarios de las mismas personas que indican de que hay gente que llama dando a conocer, ¿sabes qué? Acá están trabajando latinos o migrantes para que la policía vaya y lleve a cabo estos tipos de redadas y que son bastante violentas, ustedes lo están viendo, más allá de las situaciones que puede estar cada uno migratoria. Claro, es que tampoco van, por ejemplo, cuando diseñan estos operativos, no van funcionarios de migraciones, van militares. Sí. Entonces es completamente distinto, la señal es distinta, es distinto el trato, es distinta la forma, y por lo tanto yo no sé si tienen la capacidad también los dueños de una obra o quienes levantan este edificio, por ejemplo, la obra donde están trabajando las constructoras, de oponerse a que ingresen de esa manera. Vamos a ver lo que se va a generar en los próximos meses en Estados Unidos, porque esto era lo mismo que viene relatando una gran cantidad de migrantes respecto de que está bien, se pueden hacer los controles, pero no de esta manera. O sea, buscar un término medio, ¿no? Claro, que no sea tan violento y menos en esta búsqueda casi de cacería. Sí. Que es lo que se está viendo en nuestros registros. Vamos a ver lo que pasa con esto, porque parece que no es el último capítulo. No. De esta oleada migratoria. Y ahora ponga atención porque lo que está ocurriendo en México está llevándose todas las portadas de los medios en ese país y se da en un contexto de asesinatos a un grupo musical de ese país, que es Grupo Fugitivo, y también sus integrantes. 4 son músicos y el quinto es el representante legal. Y el registro que está viendo en pantalla es el último que se ha visto cuando ellos estaban previo a dirigirse a una tocata al interior de un pub, podríamos decirlo en un símil acá en Chile, y que era un evento privado en el cual ellos llegaron a tocar su música, que son corridos, además de cumbia, y tras eso es que terminan siendo secuestrados. Esto el pasado domingo, y ya durante las últimas horas se descubrió el punto donde fueron llevados estos sujetos y acribillados por esta banda de crimen organizado. La familia desesperada buscó durante toda la semana información, de hecho generaron manifestaciones, ahí está viendo personas de la Fiscalía cuando ya está entregando esta información de que fueron encontrados además calcinados. Terrible lo que ocurre allá en México. Esto fueron hallados en un predio de la ciudad fronteriza en Reynosa, según informó el fiscal estatal Irving Barrios en una conferencia de prensa. Durante el operativo, además, se detuvo a 9 personas que estarían presuntamente relacionadas con este secuestro y posterior asesinato de estas personas. Y además, se indicó de que los sospechosos, estos 9 detenidos, forman parte aparentemente de la facción de los Metros, que es una célula del Cartel del Golfo, una de las 6 organizaciones criminales designadas como organizaciones terroristas extranjeras desde Estados Unidos. Desde el domingo han pasado una gran cantidad de días, casi una semana desde que se le perdió el rastro, y existe una información que ha trascendido de manera extraoficial, esto no lo ha indicado la Fiscalía ni la Policía, pero aparentemente uno de los integrantes de este grupo musical tuvo un conflicto con el líder de esta organización criminal, y que sería por celos. Eso podría haber desatado todo esto. Un ataque de este tipo, pero uno también se pregunta, primero, por muy ataque de celos que sea o por muy conflicto de celos, la forma no es terminar quitándole la vida, ¿no? Si es que hay un conflicto. Claro, y por además, otra parte, ¿qué pasa con el resto de los integrantes de la banda? O sea, me imagino que el conflicto fue con uno. ¿Por qué tendría que haber pagado con su vida el resto, no? Esto habría sido motivado por un altercado entre Ulises Raga Ortiz, alia el Fayuta, o Metro 40 o M40, y que es el presunto líder de esta facción, de esta célula de los Metros del Cartel del Golfo, en esta zona donde terminan siendo secuestrados. Y este músico, supuestamente por esta escena de celos que se había presentado, pero acá empieza también otras líneas investigativas, la conexión con el narcotráfico, claro, porque ellos fueron a tocar a un bar que pertenece a esta célula. O sea, lo habrían visto, a lo mejor lo vieron como una provocación.
¿o no? Exacto. Y además hay que considerar, bueno, al final del día lo que ocurre es que aparentemente quienes los contratan es quienes los terminan acribillando posteriormente, secuestrados. Es increíble. Ahora, ¿qué tan extendido está el narcotráfico en el estado, en la zona de Tamaulipas, que es el lugar donde se produjo esto? No, es total. De hecho, acá se genera otra discusión, que es la conexión de la música con el narcotráfico, los corridos. Los narcocorridos son conocidos. De hecho, acá cuando hice hacer el Festival de Viña, si recuerdas, cuando se intentó traer a Peso Pluma, también se generó esa discusión. Entonces hubo una polémica total, se bajó de la Quinta Vergara. Se hablaba de que la música de Peso Pluma hacía una apología del narcotráfico. Y se extrapoló eso también acá lo que ocurre en Chile. Claro. Y finalmente esta es la discusión que ahora también se mantiene en México, y de hecho la presidenta de ese país ha generado todo un nuevo movimiento para tratar de evitar de que haya esta conexión, de que se generen estas apologías al crimen organizado, y que claramente estas organizaciones buscan la música como una forma de incentivar y además de acercarse al público, a las distintas personas de los distintos estados de México, y se termina generando esto de que incluso las mismas personas de estos sectores terminan apoyando el crimen organizado, cosa que uno se pregunta cómo. Es increíble. Es increíble, y con estas situaciones tan terribles que estaban viendo ahí en México. Que posteriormente